Era viernes por la tarde. Miguel había prometido que al día siguiente por fin se escaparían a la playa, helados, cometas y una foto al atardecer. La casa olía a protector solar y a planes sencillos, hasta que notó el moretón en la muñeca de su hija. Miguel Carter, un hombre que había sobrevivido a años de trabajo duro, acababa de regresar a Charleston de una larga asignación. Estaba ansioso por ver de nuevo a su pequeña hija, Emily, pero cuando le abrió los brazos, ella simplemente se quedó allí, ofreciéndole solo una leve y forzada sonrisa y evitando su mirada. En ese instante, su instinto de supervivencia se encendió. Había un enemigo invisible escondido justo dentro de su propia casa. La tarde en Charleston se extendía bajo el sol de verano. El calor se elevaba desde el pavimento, haciendo que los árboles de la calle temblaran en la calima. El todoterreno de Miguel Carter se detuvo frente al porche. Los neumáticos se detuvieron con un chirrido en el familiar camino de grava. Acababa de llegar a casa después de semanas de ausencia. El cansancio del viaje aún se aferraba a él, pero estaba eclipsado por la anticipación de estar con su familia. Ya había planeado un viaje de fin de semana a la playa. Myrtle Beach, el lugar donde habían creado tantos recuerdos agradables, sería su destino. Salió del coche y empujó la verja de madera. Rebecca, con su cabello castaño dorado brillando a la luz y la radiante sonrisa que siempre había conocido, ya estaba esperando en el escalón superior. Sus ojos se iluminaron en el momento en que lo vio. Miguel, ¿estás en casa? Su voz era brillante y llevaba un toque de alivio. Miguel sonrió y la envolvió en sus brazos. Detrás de Rebecca, una niña pequeña con dos trenzas recogidas emergió lentamente, agarrando un oso de peluche desgastado. Era Emily, su hija. La expresión de Miguel se suavizó en el momento en que la vio. Emily de papá, se acercó, pero ella no se movió, solo se quedó allí, sus grandes ojos avellana fijos en él. Una sonrisa se formó en sus labios, pero era una sonrisa rígida y poco natural, nada parecida a los abrazos ansiosos y saltarines que solía darle. Rebecca colocó su mano en el hombro de Emily, dándole un suave empujón hacia adelante. Vamos, cariño, saluda a papá. Emily agachó la cabeza un poco, sus ojos se apartaron de los de Miguel justo cuando la mano de Rebecca se quedó ligeramente en su hombro. Un destello de inquietud rozó la mente de Miguel. Lo dejó a un lado, diciéndose a sí mismo que probablemente solo estaba tímida después de tantos días separados. Su cena de reencuentro tuvo lugar en la cálida y familiar comodidad de la cocina. El rico aroma del ajo salteado del espagueti de Rebecca se mezclaba con el débil olor a miel de las velas de cera de abeja. Miguel miró a su alrededor, saboreando la rara paz después de semanas de trabajo implacable. Sirvió otra porción de pasta en el plato de Emily, luego miró entre su esposa y su hija. Creo que nos hemos ganado un poco de sol y algunas olas del océano, dijo, manteniendo su tono ligero, casi juguetón. ¿Qué tal si vamos a Myrtle Beach este fin de semana? La cara de Rebecca se iluminó al instante, asintiendo con entusiasmo. Eso suena maravilloso. Emily, ¿te gustaría ir a la playa? Emily solo asintió un poco, aún agarrando el oso de peluche en su regazo. No habló, su mirada se desvió hacia la ventana donde la luna comenzaba a asomarse entre los árboles. Miguel intentó aligerar el ambiente, contando pequeñas historias de su viaje, pero notó que Emily apenas reaccionaba. De vez en cuando, ella le daba una leve y torpe sonrisa, a veces apretando los labios como si algo pesado pesara en su mente. Mirando su pequeño rostro, se dijo a sí mismo que tal vez todavía no se había adaptado desde que su madre había fallecido. Un suave dolor se hinchó en el pecho de Miguel. 3 años. Habían pasado 3 años desde que Sara, su amada esposa, había muerto en un terrible accidente de coche. El recuerdo de ese día todavía lo perseguía como una cicatriz que nunca se desvanecería. Los retorcidos restos, el agudo aullido de las sirenas de la ambulancia, el pálido rostro de Sara, todo era como una película horrible en repetición sin fin en su mente.
Después de la muerte de Sara, la vida de Miguel y Emily casi se había derrumbado. Emily, que en ese momento solo tenía 6 años, se volvió notablemente más silenciosa y retraída. Miguel, a pesar de intentar mantenerse fuerte, nunca pudo ocultar realmente el dolor de esa pérdida. Rebeca había entrado en su vida suavemente, como una brisa cálida. Se conocieron en un evento de recaudación de fondos para huérfanos al que Miguel asistió. Ella era una enfermera con un corazón compasivo y una paciencia notable. Rebeca nunca intentó tomar el lugar de Sara. Simplemente estuvo allí, escuchando, compartiendo, devolviendo la calidez a una casa que había estado en silencio por demasiado tiempo. La familia y los amigos de Miguel rápidamente confiaron y la adoraron. Dijeron que era un regalo que el destino había enviado para ayudar a sanar las heridas en el corazón de él y Emily. Miguel miró a Rebeca, que estaba charlando felizmente con Emily, ayudándola a cortar su comida. Se sintió agradecido con ella. Rebeca había hecho mucho para devolver la risa a esta casa. La cena llegó a su fin. Miguel se levantó, recogió la pila de platos y cuencos y los llevó al fregadero. «Déjalos, los lavaré», le dijo a Rebeca. «Tú y Emily vayan a relajarse». Rebeca sonrió. «Gracias. Emily, ¿por qué no subes a tu habitación y lees un poco?» Emily asintió, abrazando su oso de peluche con fuerza y se alejó lentamente de la mesa. Cuando pasó junto a Miguel, sus ojos se fijaron en algo. Justo encima de su codo derecho había un pequeño moretón, de color azul pálido. No era grande, pero era claramente visible. Rebeca habló rápidamente, su voz un poco más alta de lo habitual. «Oh, se cayó de su bicicleta ayer, Mac». Ella se acercó y le alborotó suavemente el cabello a Emily tan naturalmente que fue casi imperceptible. «Es una pequeña pícara». Emily apretó los labios, sus ojos avellana fijos en la mano que agarraba su oso de peluche. No dijo una palabra, solo subió tranquilamente las escaleras hacia su habitación. Esa mirada, esa boca apretada y ese silencio inusual. Miguel se quedó allí, todavía sosteniendo un plato de porcelana. Una extraña sensación se deslizó en su mente, como una pequeña mota de polvo que acaba de caer en su ojo, irritante pero difícil de precisar. El silencio de Emily esta noche no se sentía como si viniera solo de extrañar a su madre. Había algo más, algo extraño. Esa extraña sensación persistió en la mente de Miguel cuando se despertó a la mañana siguiente. Trató de sacudírsela, diciéndose a sí mismo que era solo una preocupación de padre sobreprotector después de estar ausente tanto tiempo. El próximo viaje a la playa haría que todo volviera a la normalidad, se dijo a sí mismo. Miguel se lanzó a los preparativos para el viaje con entusiasmo. Reservó una habitación de hotel en Myrtle Beach con una vista panorámica del profundo océano azul. Se detuvo en la tienda de conveniencia cercana para comprar el mejor protector solar para Emily y un chaleco salvavidas con forma de delfín que sabía que a ella le encantaría. Todo parecía estar en su lugar. Rebeca se unió a la preparación con entusiasmo, preguntándole constantemente a Miguel si necesitaban algo más. Sin embargo, a menudo mantenía a Emily en su habitación, diciendo que la niña estaba ayudando a empacar. Miguel escuchó ruidos y movimientos desde la habitación de Emily, pero no le dio mucha importancia. Pensó que Emily estaba jugando y que Rebeca le estaba mostrando pacientemente cómo preparar todo. Parecía una armonía perfecta. Una tarde, mientras Miguel leía en la sala, un fuerte estruendo sonó desde la cocina, seguido por los suaves sollozos de Emily. Se puso de pie de un salto y corrió hacia adentro. Rebeca estaba arrodillada en el suelo, limpiando trozos de vidrio roto. Emily estaba pegada a la pared, agarrando su oso de peluche con fuerza, sus ojos rojos y húmedos con lágrimas que corrían por sus mejillas. El pequeño moretón en su brazo todavía estaba allí, el color se había desvanecido un poco. Rebeca miró a Miguel, su cara mostraba un destello de sorpresa antes de recuperar rápidamente la compostura. «No es nada», dijo con una voz extrañamente tranquila.
Estaba ayudándome a llevar un vaso y accidentalmente se le cayó. Solo le dije que tuviera más cuidado, eso es todo. Se volvió hacia Emily con una sonrisa suave. ¿No es así, cariño? Emily asintió rápidamente, aún agarrando su oso de peluche como si fuera su ancla. No dijo una palabra, solo sorbió suavemente. Miguel miró el rostro asustado de su hija, luego a Rebeca. Algo no encajaba. La voz y los gestos de Rebeca hacia Emily eran lo suficientemente suaves, pero los ojos de Emily, cuando se encontraron con los de Rebeca, contaban una historia diferente, una con un débil miedo tácito. Trató de encontrar una explicación, diciéndose a sí mismo que tal vez Emily solo tenía miedo de ser regañada o de hacerlo enojar. Se agachó para recoger un trozo de vidrio extraviado, el borde frío mordiéndole las yemas de los dedos. 2 días antes del viaje, Miguel decidió pasar por la escuela primaria Lincoln para recoger la última boleta de calificaciones de Emily. Quería saber cómo le había ido en la escuela mientras él estuvo ausente. La maestra de Emily, la señora Miller, una mujer de mediana edad con cabello gris suave y ojos amables, lo saludó con una cálida sonrisa. Emily es una estudiante muy bien portada, Miguel, dijo la señora Miller, abriendo el archivo. Sin embargo, últimamente parece un poco más cansada en clase y a veces no está tan concentrada como de costumbre. Miguel frunció el ceño. ¿En serio? ¿No está durmiendo bien? La señora Miller asintió. Oh, la señorita Rebeca se detuvo hace unos días y lo explicó. Dijo que Emily ha estado un poco ansiosa últimamente por tu ausencia y eso ha alterado un poco su rutina. La señora Miller miró a Miguel con simpatía. Ella es muy devota a Emily, dijo. Está haciendo todo lo posible para ayudarla a superar este mal momento. Miguel asintió, agradeció a la maestra y salió del aula. Salió al pasillo de la escuela, la luz del sol de la tarde entraba por los grandes ventanales. Una pregunta preocupante se agitó en su mente, ¿por qué Rebeca fue a la escuela sin decírmelo? Ella nunca lo había mencionado. Se dijo a sí mismo que probablemente no quería preocuparlo, pero la inquietud persistía como un pequeño guijarro en su zapato, no era doloroso pero era imposible de ignorar. Esa noche, mientras Miguel pasaba por la habitación de Emily, planeando darle las buenas noches antes de acostarse, vio que la puerta estaba un poco abierta. El suave resplandor de su luz de noche con forma de conejito se derramaba en el pasillo. Se congeló en su lugar cuando escuchó la voz de Emily susurrando. Era tan pequeña, tan frágil, pero lo suficientemente clara en la quietud de la noche. No se lo digas a ella. Miguel inclinó la cabeza, esforzándose por escuchar más. Miró dentro. Emily estaba acostada en la cama, agarrando su familiar oso de peluche, sus ojos fijos en el gato atigrado acurrucado a su lado. No se lo digas, por favor. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel, un frío que se extendió desde la base de su cuello hasta la última vértebra. ¿A quién le estaba hablando el gato? ¿Y a quién era, ella, a quien Emily no quería que le dijera? El sonido distante de las olas rompiendo parecía llamarlo, y Miguel intentó apartar las dudas que se aferraban a él para poder concentrarse en el viaje a la playa que se avecinaba. Quería creer que todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente, la familia partió hacia Myrtle Beach. Rebeca estaba animada y alegre, charlando y bromeando constantemente con Emily. Incluso le compró a la niña un adorable sombrero de ala ancha con estampados de conchas, se lo puso en la cabeza a Emily y tomó foto tras foto en la playa. La sonrisa de Rebeca nunca se desvanecía. Sostuvo la mano de Emily mientras paseaban por la arena, recogiendo conchas juntas. Incluso ayudó a Emily a construir un enorme castillo de arena que atrajo miradas de admiración de los transeúntes. Miguel tomó muchas fotos, y al mirarlas, su familia parecía perfecta desde el exterior, una escena pacífica que cualquiera envidiaría. Mientras Miguel iba a buscar bebidas a un bar cercano, Emily se sentó tranquilamente en la arena, trabajando cuidadosamente en el castillo de arena con una pequeña pala.
Recogió arena mojada y la apiló en altas torres con un cuidado meticuloso. A la distancia, Miguel podía ver su pequeña figura, concentrada y entrañable. Regresó con 3 vasos de jugo de naranja frío. Cuando aún estaba a una corta distancia, Rebecca se acercó a Emily y se estiró para alisar su cabello. Al instante, como por reflejo, Emily dejó de hacer lo que estaba haciendo. Sus pequeños hombros se encogieron, su cuerpo se encogió un poco. Un destello de miedo cruzó sus ojos bien abiertos. Miguel captó esa mirada. Se formó una ligera arruga en su ceño, pero luego Rebecca se agachó inmediatamente con una sonrisa brillante, ayudando a Emily a decorar el castillo de arena con pequeñas conchas marinas. «Vamos a añadir otra puerta aquí, Emily», dijo en su habitual voz alegre y melodiosa, sin el más mínimo indicio de tensión. Emily solo asintió un poco, sus ojos aún tenían una mirada cautelosa. Miguel dejó las bebidas, diciéndose a sí mismo que debió haberlo imaginado, que tal vez Emily solo estaba cansada después de un largo día de diversión. El viaje a la playa llegó a su fin. De vuelta en Charleston, el ambiente en casa parecía volver a la normalidad. Miguel se esforzó por pasar un tiempo a solas con Emily. Se sentó junto a su cama, alisando suavemente su cabello. «Emily, ¿lo pasaste bien?» Emily asintió, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó Miguel, manteniendo su tono ligero y natural, cuidando de no presionarla. «Algo, lo que sea». Emily lo miró a los ojos. Esos pequeños ojos redondos parecían como si estuvieran guardando algún secreto. Ella solo dio una corta respuesta: «Nada». Justo entonces, Rebecca entró desde la puerta, sosteniendo una de las camisas de Miguel. «Miguel, esta camisa necesita ser planchada. Tienes una reunión mañana, ¿verdad?». Se deslizó hábilmente en medio de la conversación de padre e hija, dirigiéndola hacia las tareas de la casa o el trabajo de Miguel. Emily inmediatamente se dio la vuelta, evitando su mirada. Cada vez que Miguel intentaba hablar con su hija a solas, Rebecca aparecía, ya sea llamando a Emily para que hiciera algo o sutilmente cambiando el tema. Pequeños fragmentos comenzaron a tomar forma en la mente de Miguel: el leve moretón en el brazo de Emily, el miedo en sus ojos cuando estaba cerca de Rebecca, el susurro de «no se lo digas a ella» al gato, y ahora la forma en que Rebecca se insertaba suavemente, explicando todo, desde el vidrio roto hasta los asuntos escolares de Emily. Juntos, formaban una imagen preocupante. Una tarde, después de que Rebecca se había quedado dormida, Miguel salió al balcón. La brisa nocturna de Charleston le rozó la cara, llevando un débil aroma a jazmín. Miró el cielo lleno de estrellas, su corazón estaba pesado. Ya no podía negarlo, algo andaba mal, algo le estaba sucediendo a Emily que él no sabía. Recordó el rostro asustado de su hija, el ligero ceño fruncido en el rostro de su maestra y el escalofriante silencio de Emily cada vez que él intentaba acercarse a ella. Rebecca, la mujer en la que una vez había confiado por completo, la que había traído paz a su familia, ahora se había convertido en un desconocido aterrador. No podía esperar más, tenía que saber lo que estaba pasando. Miguel respiró hondo. Mentiría. Diría que tenía que irse temprano a trabajar, una reunión repentina, un viaje urgente. En realidad, no iría lejos. Alquilaría una pequeña habitación cerca de la casa, se quedaría allí y observaría en silencio. Y lo más importante, instalaría una cámara oculta en la habitación de Emily. Era la única manera de descubrir la verdad, la única manera de proteger a su hija. Miguel abrió la palma de su mano. Allí descansaba una pequeña cámara negra, no más grande que la punta de su dedo. Sus ojos tenían tanto determinación como el miedo más profundo a lo que estaba a punto de descubrir. ¿Alguna vez has visto miedo en los ojos de un niño así? ¿Qué harías si tu instinto te dijera que algo andaba mal? El frío peso de la cámara en su mano no lo debilitó. En cambio, solidificó su resolución. Tenía que encontrar la verdad, no importaba cuán brutal pudiera ser.
La mentira del viaje de negocios urgente estaba bien preparada. Ya había enviado un correo electrónico a su superior, notificándole de una asignación crítica que requería que se fuera antes de lo planeado. Rebecca le había creído, y la leve decepción en los ojos de Emily cuando se despidió solo profundizó el dolor en su pecho. La abrazó con fuerza y le susurró al oído, «Volveré pronto, cariño». A la mañana siguiente, Miguel esperó el momento adecuado. Rebecca solía ir al gran supermercado a mitad de semana cuando estaba menos concurrido. Alrededor de las 9 de la mañana, vio su coche salir del camino de entrada. Su corazón martilleaba mientras entraba rápidamente. La habitación de Emily todavía tenía el débil olor a velas perfumadas y un rastro de cacao de la noche anterior. Escaneó la habitación en busca del mejor lugar. La vieja estantería donde Emily guardaba sus libros de cuentos de hadas y algunos pequeños juguetes se veía perfecta. La esquina del estante estaba oculta a la vista directa, pero le daba a la cámara una vista clara de la cama y la puerta. Miguel sacó cuidadosamente la mini cámara de su caja, quitó la parte trasera protectora y la presionó firmemente contra la superficie de madera. Su mano tembló un poco mientras se aseguraba de que estuviera segura. Luego conectó su teléfono al dispositivo y comprobó la transmisión. La imagen apareció nítida. La pequeña cama con sus sábanas estampadas de estrellas, el oso de peluche acostado de lado, la puerta del dormitorio un poco entreabierta. Se movió para comprobar los ángulos. Todo estaba a la vista. Exhaló lentamente, el alivio se mezclaba con la culpa y el pavor. Estaba invadiendo la privacidad de su hija, pero creía que era la única forma de mantenerla a salvo. Esa noche, Miguel fingió ir al trabajo temprano, diciéndole a Rebecca que tenía una reunión importante que no podía posponer. Ella lo acompañó hasta la verja, su sonrisa habitual todavía en su lugar. «Cuídate», dijo. En lugar de conducir directamente al trabajo, Miguel giró en una calle estrecha, a unas pocas cuadras de casa, donde había reservado una pequeña habitación de hotel con anticipación. La habitación era simple, solo una cama, una pequeña mesa y una ventana que daba a un callejón tranquilo. Corrió las cortinas, abrió su ordenador portátil y lanzó la aplicación vinculada a la cámara. En la pantalla, Emily estaba acurrucada en la cama, probablemente profundamente dormida. Su gato atigrado yacía prolijamente a los pies de la cama. Todo parecía extrañamente pacífico. Miguel se sentó allí, con los ojos fijos en la pantalla, esperando. El tiempo se arrastraba, las manecillas del reloj avanzaban minuto a minuto. Las 11, medianoche, 1 de la mañana. Miguel comenzó a sentir el peso de la fatiga, sus párpados pesados. Tal vez se equivocaba, tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Luego, de repente, la puerta del dormitorio de Emily se abrió suavemente. Rebecca entró. Se movía en silencio como un fantasma en la noche. El cálido resplandor amarillo de la luz de noche rozó su cara, haciendo que su expresión fuera ilegible. Rebecca caminó hacia la cama y sacudió suavemente a Emily para despertarla. Emily se movió, claramente en un sueño profundo. «Despierta, cariño», Miguel apenas podía oír su voz, pero podía leer la forma de sus labios. Rebecca cogió una cesta de ropa sucia al lado de la cama. Comenzó a doblar las camisetas y los pantalones cortos de Emily en ella. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué doblar ropa a esta hora? Emily se tambaleó y se enderezó, sus ojos aún pesados de sueño. Ella se acercó para ayudar a Rebecca, pero sus movimientos eran lentos. Una camiseta rosa se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Rebecca se congeló. Se inclinó cerca del rostro de Emily. Miguel no pudo distinguir las palabras, pero vio que su expresión se tensaba. Su boca se movió, diciendo algo en un susurro bajo, casi imperceptible. Miguel se esforzó por escuchar, tratando de leer sus labios, pero fue inútil. La cámara no podía captar el sonido desde esa distancia. Lo que sí pudo ver fue a Emily temblando, sus pequeños hombros encorvados hacia adentro.
Sus ojos se abrieron, pero no se atrevió a mirar directamente a Rebeca. Era como si estuviera conteniendo un sollozo. Rebeca se enderezó. Miró a Emily por un largo momento, luego se dio la vuelta y salió tranquilamente de la habitación. Todo había durado menos de 5 minutos. La puerta se cerró con un clic, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Emily permaneció sentada en la cama, inmóvil, como si acabara de despertar de una pesadilla. Miguel apagó la pantalla de su teléfono. Su corazón latía como un tambor de guerra. No había un moretón nuevo, ni una lesión visible, pero despertar a Emily en medio de la noche para doblar ropa, ese susurro apenas audible y, sobre todo, el miedo en sus ojos y el temblor en su pequeño cuerpo. Cada parte de su instinto le gritó que algo andaba mal, muy mal. No podía sacar conclusiones precipitadas. Decidió seguir observando durante unas cuantas noches más para ver si el extraño comportamiento de Rebeca ocurría con regularidad y si había algo más que la cámara pudiera captar. La noche se cernía alrededor de la pequeña habitación del hotel y Miguel, solo en la oscuridad, sintió que un frío y escalofriante miedo comenzaba a filtrarse en sus huesos. La segunda noche, todo seguía pareciendo tranquilo. Miguel mantuvo sus ojos fijos en la pantalla del teléfono, pero Emily no fue despertada. Dejó escapar un suspiro de alivio, diciéndose a sí mismo que tal vez esa primera noche había sido una excepción, un malentendido. Pero la sospecha no se desvaneció por completo. Sabía que necesitaba más pruebas, y luego, en la tercera noche, todo se descontroló por completo. Las manecillas del reloj marcaban las 11 de la noche. Miguel casi se estaba quedando dormido en la mesa, sus ojos le dolían por mirar la pantalla durante tanto tiempo. De repente, la puerta del dormitorio de Emily se abrió de nuevo con un crujido. Rebeca entró. Esta vez, sostenía un plato de sobras, probablemente de la cena. No encendió la luz, solo el tenue resplandor de la luz de noche iluminaba su cara. Rebeca caminó hacia la cama y dejó el plato en el suelo con un golpe brusco. El pequeño tintineo fue lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a Miguel. Levántate, la voz de Rebeca era más clara esta vez, pero llevaba un borde frío y desconocido. Cómetelo todo. Todo. Emily se movió, sus ojos se abrieron lentamente, aún agarrando el oso de peluche que su madre le había dado antes de morir. Miguel la observó mientras miraba la comida esparcida por el suelo, luego echó un vistazo al reloj de alarma en su mesita de noche. Las 11 de la noche. Incluso a Miguel le costaba creerlo. Emily se tambaleó y se enderezó, frotándose los ojos. Se acercó y tocó un trozo de comida. Sus pequeñas manos parecían demasiado cansadas para hacer algo rápidamente. Lentamente, intentó recoger el trozo. Rebeca se quedó mirando. No fue paciente. Miguel la vio inclinar la cabeza, luego de repente se acercó. Golpeó el plato con fuerza, haciendo que la comida saliera volando en todas direcciones. Un trozo aterrizó en la cara de Emily. La cámara no pudo capturar el sonido claramente, pero Miguel vio el rostro de su hija tensarse de miedo y asco. Dejó escapar un leve gemido, luego se mordió el labio con fuerza, como si tratara de no hacer otro sonido. La comida no la había golpeado lo suficientemente fuerte como para dejarle una lesión inmediata, pero fue suficiente para hacer que una niña se encogiera. Y la mirada fría en los ojos de Rebeca mientras observaba la incomodidad de Emily, envió una oleada de furia a través del pecho de Miguel. Apretó su teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Una parte de él quería conducir a casa al instante, irrumpir en la habitación de Emily, alejarla de Rebeca y exigir saber qué demonios creía que estaba haciendo. Pero su mente lo detuvo. Necesitaba una prueba innegable. Tenía que grabarlo todo. Tenía que contenerse. Segundos después, Rebeca salió de la habitación sin decir otra palabra. Emily se sentó en su cama, sus pequeños hombros temblaban. Se acostó, pero sus ojos no se cerraron.
Esos ojos redondos y grandes miraban hacia la oscuridad, fijos en algún punto vacío. Abrazó su oso de peluche contra su pecho como si fuera la única salvación en medio de una tormenta furiosa. Miguel apagó la pantalla. Estaba jadeando. Nunca se había sentido tan impotente y enojado en su vida. Lo había visto con sus propios ojos. El miedo de Emily no provenía del sueño o la fatiga, era real. Ese pequeño moretón en su brazo no era por caerse de una bicicleta, era de Rebeca. A la mañana siguiente, un mensaje de Rebeca apareció en el teléfono de Miguel. Buenos días, cariño. Emily está disfrutando de sus panqueques. Está muy bien esta mañana. Adjunta había una foto. Emily estaba sentada frente a un plato lleno de panqueques, su cara iluminada con una sonrisa alegre, sus mejillas redondas y rosadas. Rebeca había elegido cuidadosamente el ángulo, haciendo desaparecer cada rastro de agotamiento o miedo. Miguel miró la foto. Entendió. Rebeca estaba tratando de construir la imagen de una madrastra perfecta, un retrato de una familia feliz para que él confiara completamente en ella. Quería que él creyera que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Era aterradoramente hábil. Era alguien que sabía exactamente cómo controlar una situación. Una rabia se apoderó de Miguel, fuerte y rápida. No podía soportarlo más. Tenía que actuar de inmediato. La noche siguiente, Miguel ya no se sentía cansado. Se sentó tenso, con los ojos fijos en la pantalla del teléfono, esperando. Exactamente a las 1 de la mañana, la puerta del dormitorio de Emily se abrió de nuevo. Rebeca entró. Esta vez, no llevaba una cesta de ropa sucia. En su mano había una bolsa de plástico negra. Caminó hasta la cama de Emily, su cara en la tenue luz de noche se veía aterradora, despojada de cualquier emoción. Rebeca volteó la bolsa. Una pila de ropa sucia, Miguel la reconoció como la que Emily había intentado doblar la otra noche, se derramó en el suelo, esparcida justo al lado de la cama de Emily. Dóblala, la voz de Rebeca era fría y cortante. Emily se movió, parpadeando. Miró la pila de ropa sucia, luego el rostro inexpresivo de Rebeca. Miguel vio un destello de resistencia en sus ojos. Emily negó con la cabeza un poco. Estoy cansada, no puedo. Antes de que Emily pudiera terminar, la mano de Rebeca se extendió. Empujó el hombro de la niña, no lo suficientemente fuerte como para tirarla, pero lo suficientemente fuerte como para enviar un mensaje. Date prisa. Emily cayó hacia atrás, su cabeza golpeó la almohada. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. No hizo ningún sonido. En su teléfono, la imagen se volvió negra, el móvil se le había caído al suelo. Lo recogió de un tirón, rebobinó unos segundos y volvió a reproducir, necesitaba asegurarse de que no lo había imaginado. Y entonces la escena horrible volvió. Rebeca estaba parada a la cabecera de la cama, su alta figura se cernía sobre el pequeño cuerpo acurrucado de Emily. Se inclinó, su rostro frío y aterrador se acercó tanto que casi tocaba el de Emily. Miguel se concentró en sus labios y esta vez vio cada palabra claramente. Si se lo dices a tu papá, te arrepentirás. Su voz no era fuerte, pero el acero en su tono era inconfundible, amenazante, deliberado. Emily yacía allí, con los ojos llenos de lágrimas, asintiendo rápidamente, casi sollozando sin sonido. Estaba completamente aterrorizada. Miguel se levantó de la silla, sintiendo como si una descarga eléctrica hubiera recorrido todo su cuerpo. Caminó de un lado a otro en la estrecha habitación del hotel, sus pesados pasos resonaban en el silencio. Cada imagen, cada momento sospechoso del pasado, volvió como una marea. Había estado ciego. Había dejado que esto continuara por demasiado tiempo. El arrepentimiento y el autorreproche se apoderaron de su pecho. Era un hombre entrenado para proteger, sin embargo, había fallado en proteger a su propia hija.
A la mañana siguiente, Miguel regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Se obligó a sonar casual al hablar con Rebeca por teléfono, preguntando por Emily y por los planes para la cena. No quería que ella sospechara nada. Durante el día, guardó en silencio el video de la cámara en un dispositivo de almacenamiento separado. Cada fotograma, cada gesto, cada expresión de Rebeca y Emily se grabó en su mente. Esa tarde, mientras Rebeca estaba de compras, bañó a Emily. Era su segunda oportunidad. Examinó cuidadosamente su cuerpo, tomando fotografías claras del pequeño moretón en su brazo y de algunas marcas débiles que no había notado antes. Cada moretón era como un cuchillo que se retorcía en su corazón. Esa noche, Miguel cerró su ordenador portátil. Se sentó en silencio en su estudio. El lugar que una vez usó para planear estrategias de negocio, ahora su mente giraba en torno a una sola misión: proteger a Emily. Las palabras resonaron en su cabeza, claras y resueltas, como una orden directa: esto termina ahora. Al día siguiente, fue a trabajar y regresó a casa como de costumbre. Al entrar en la casa, mantuvo su rostro lo más neutral posible. El olor a ajo y salsa de tomate de su pasta favorita llenó el aire. Rebeca estaba en la estufa, con su familiar delantal, su cabello cuidadosamente recogido en un moño. «Estás en casa», dijo con una sonrisa brillante. «Llegas en el momento perfecto, la pasta casi está lista». Emily estaba sentada en el sofá, agarrando su oso de peluche. Cuando vio a Miguel, sus ojos se iluminaron por un breve momento, pero luego rápidamente volvieron a bajar. Esa mirada tímida y cautelosa de su hija le hizo doler el pecho. La cena transcurrió bajo una tensión sofocante para Miguel, aunque en la superficie todo parecía tan pacífico como siempre. Cortando un trozo de pollo, miró directamente a Rebeca. No quería apresurarse, quería ponerla a prueba, ver su reacción. «Rebeca», dijo con voz uniforme, tranquila pero con capas de significado, «¿Emily ha estado durmiendo bien últimamente? ¿Algún problema por la noche?» Rebeca estaba sirviendo vino en su copa, su mano se detuvo por el más mínimo instante, pero solo por un parpadeo. Rápidamente se recuperó, ofreciendo una leve sonrisa. «Oh, está bien», dijo, su tono extrañamente suave, como si nada estuviera mal. «Tal vez solo te extraña, ya que te ausentas tan a menudo». Le entregó el vaso, sus ojos cálidos y afectuosos. «Toma un poco». Miguel tomó el vino, su mirada nunca se apartó de ella. Su respuesta fue demasiado perfecta, demasiado fácil. No se había estremecido, ni siquiera había parpadeado. Era una artista hábil. Miró a Emily. Los ojos de la niña estaban fijos en él, llenos de preocupación y miedo, como si le advirtieran en silencio que no insistiera más. Sabía que necesitaría atacar sin previo aviso, para exponerla, pero no aún. Quería que Rebeca siguiera sintiéndose confiada, que creyera que lo había engañado para que no estuviera en guardia y él pudiera reunir pruebas que ella no pudiera negar. Miguel asintió, tomando un sorbo de vino. «Sí, tal vez». Trató de parecer casual, aunque por dentro estaba furioso. La cena terminó. Mientras Miguel y Rebeca recogían la mesa juntos, algo le llamó la atención. Cuando Rebeca se acercó para colocar la pila de platos en el fregadero, su manga se retrajo ligeramente, revelando un rasguño rojo, débil pero profundo, en su muñeca. La marca parecía reciente, nada como un accidente de cocina de las tareas domésticas ordinarias. Miguel señaló. «¿Qué le pasó a tu muñeca?» Rebeca se estremeció, rápidamente bajó su manga. Se volvió para mirarlo, un destello de inquietud cruzó su rostro. «Oh, no es nada, solo un pequeño accidente de cocina. Me corté un poco con un cuchillo mientras pelaba verduras», dijo con una sonrisa forzada. Miguel asintió un poco, como si aceptara la explicación, pero en su mente, una nueva pregunta ardía. ¿Pudo ese rasguño haber ocurrido la noche en que empujó a Emily? ¿Emily intentó defenderse? Cada detalle,
No importaba cuán pequeño, ahora era sospechoso. Sabía que se estaba acercando al momento en que tendría que actuar. A la mañana siguiente, Miguel llamó a Daniel Brooks, un amigo cercano y ex colega de trabajo que ahora trabajaba en el departamento de policía de Charleston. Daniel era alguien en quien Miguel podía confiar, experimentado, agudo y exactamente el tipo de hombre que necesitaba para esta situación. Daniel, necesito tu ayuda. Esto es personal, pero involucra la seguridad de mi hija. Miguel relató en detalle todo lo que había visto a través de la cámara oculta, las sospechas que se habían acumulado y el rasguño sospechoso en la muñeca de Rebecca. Daniel escuchó con atención. Miguel, lo entiendo. Esto es delicado. Necesitamos pruebas irrefutables para evitar complicaciones legales, especialmente cuando se trata de un niño. La cámara en la habitación de Emily es buena, pero necesitamos pruebas de su comportamiento antes de que incluso entre en la habitación. Sugiero que instales cámaras adicionales en el pasillo y la sala para capturar toda la secuencia. Miguel asintió. De acuerdo, lo haré de inmediato. Sabía que Daniel tenía razón, cuanta más evidencia tuvieran, menos posibilidades tendría Rebecca de escapar de la responsabilidad legal. El plan se estableció en detalle. Miguel le diría a Rebecca que necesitaba regresar al trabajo por una noche para terminar un papeleo urgente. En realidad, él y Daniel se esconderían dentro de un coche sin distintivos estacionado cerca de la casa, conectados en vivo a las nuevas cámaras. También tendrían una línea directa con una unidad de patrulla cercana, lista para responder en el momento en que Miguel diera la señal. Esa noche, Miguel empacó una pequeña bolsa y se despidió de Rebecca y Emily. Abrazó a Emily con fuerza, susurrándole al oído, estaré en casa pronto, cariño. Resiste. Emily lo miró con ojos llenos de esperanza y un rastro de miedo. Miguel se alejó de la casa, dio una vuelta por varias cuadras antes de detenerse en un callejón oscuro. Daniel ya estaba esperando en un sedán negro. Todo está listo, dijo Daniel, entregándole a Miguel una tableta vinculada a las cámaras dentro de la casa. Miguel miró la pantalla. La sala de estar estaba vacía, el pasillo en silencio. Una tensión aguda y fría se levantó dentro de él. Cada minuto se sentía como una hora. Alrededor de las 11 de la noche, Rebecca apareció en la pantalla. Apagó las luces de la sala de estar, dejando la habitación en una sombra tenue. En sus manos había una pila de ropa de Emily. Subió las escaleras con pasos silenciosos y deliberados. La cámara del pasillo capturó cada uno de sus movimientos con perfecta claridad. Bien, susurró Daniel. La tenemos grabada antes de que entre en la habitación de Emily. Estoy grabando ahora, preparándome para contactar a la unidad de patrulla. Miguel cambió su vista a la transmisión de la cámara del dormitorio de Emily. El suave resplandor amarillo de la luz de noche bañaba la habitación. Emily estaba acurrucada en la cama, aparentemente dormida. El corazón de Miguel latía con fuerza en sus oídos. Rebecca entró en la habitación de Emily. Caminó directamente a la cama sin dudar. Luego se inclinó y agarró la muñeca de Emily. Levántate, la voz de Rebecca era baja, pero cada sílaba se escuchó claramente a través del micrófono de la cámara. Agarró la muñeca de Emily con fuerza, tirando de la niña de la cama sin la más mínima delicadeza. Emily se despertó sobresaltada, sus ojos bien abiertos por el miedo. Trató de liberar su brazo, pero fue inútil. La mano de Rebecca solo se apretó más alrededor de ella. No me hagas hacer esto de nuevo. Las manos de Miguel se apretaron alrededor del volante, sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentir la ira hirviendo dentro de él, quemando su pecho. Su mirada era feroz, a punto de estallar, ya no podía ser contenida. La fría amenaza de Rebecca cortó la pantalla, alojándose profundamente en la mente de Miguel. Los ojos aterrorizados de Emily, ese agarre áspero e implacable, fue como una cuchilla que se clavó en su corazón. No había duda ahora.
Sentados en un sedán sin distintivos a media cuadra, Miguel y Daniel se miraron. Miguel alzó apenas la mano, era la señal. Daniel apretó el transmisor, entramos ya. Aseguren perímetro, respuesta inmediata. El sedán salió de la sombra y, casi al mismo tiempo, dos patrullas frenaron frente a la casa. Los agentes rodearon la propiedad mientras Miguel y Daniel avanzaban por el pasillo, un golpe a la puerta de la habitación, linternas abiertas, y en segundos Rebeca estaba contra la pared, esposada. Daniel, entra, ladró Miguel, su voz ronca y llena de ira. Daniel asintió bruscamente e inmediatamente habló por la radio. Estamos entrando. Aseguren el área. Respuesta inmediata. El coche sin distintivos avanzó. Miguel y Daniel saltaron, mientras el aullido distante de la sirena se hacía más fuerte, desgarrando la noche tranquila. Casi al mismo tiempo, dos coches patrullas se detuvieron con un chirrido frente a la casa de Miguel. Los oficiales se movieron rápidamente, rodeando la propiedad. Miguel y Daniel irrumpieron. Miguel abrió la puerta con un firme giro, empujándola con un fuerte crujido que destrozó la quietud. Las linternas de los oficiales y el repentino resplandor de las luces de la casa cortaron la escalera. Rebeca estaba en la habitación de Emily, todavía agarrando la muñeca de la niña, su expresión severa. Se dio la vuelta con el ruido, su cara pasó de la calma a la sorpresa absoluta en un instante. Emily en ese momento parecía congelada, sus ojos bien abiertos fijos en el repentino caos. ¿Qué está pasando? Rebeca trató de mantener su voz firme, aunque había un leve temblor debajo de sus palabras, todavía con acusación. Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué está la policía aquí? Soltó a Emily, adoptando una mirada inocente como si ella misma fuera la víctima de algún malentendido. Daniel se acercó, sosteniendo una tableta. Rebecca Evans está bajo arresto. Tenemos pruebas de conducta inapropiada hacia un menor. Giró la pantalla hacia ella, reproduciendo la grabación de hace solo unos momentos, Rebeca tirando de Emily de la cama, su expresión fría y sus últimas palabras amenazantes. El rostro de Rebeca cambió al instante. La sorpresa fingida se derritió en ira, sus ojos brillaron con furia al ver la evidencia innegable. Pero casi de inmediato, la ira se desvaneció, siendo reemplazada por un terror puro. Sus labios temblaron mientras intentaba hablar, su voz era pequeña y débil. No, no es lo que crees. Miguel, yo solo le estaba enseñando a ser independiente, por favor, te lo ruego. Rápidamente cambió a la súplica, sus ojos llenos de lágrimas, luchando por parecer lastimera. Pero Miguel ya no se dejó engañar. Ya no escuchó sus mentiras. Solo le quedaba una misión en su mente. Miguel se precipitó en la habitación de Emily. Ella todavía estaba parada allí, sus ojos bien abiertos y desconcertados mientras lo miraba. Arrodillándose, Miguel la abrazó con fuerza. Todo ha terminado ahora, cariño, le susurró al oído, su voz gruesa de emoción. Emily se aferró al cuello de su padre, enterrando su cara en su hombro. Miguel sintió su pequeño cuerpo temblar y luego, desde lo más profundo de su pecho, vino un suave suspiro de alivio. Fue el primer suspiro que había dado en meses, uno que llevaba el peso de todo el miedo que finalmente se había liberado. Rebeca fue esposada. En comisaría, Rebeca arrancó en silencio, pero cuando el fiscal reprodujo la grabación y la unidad de delitos informáticos mostró los movimientos de la cuenta conjunta, retiros y pagos en efectivo las noches en que Emily presentaba moretones, su defensa se desmoronó. También se incorporaron los registros de llamadas y mensajes donde hablaba de disciplinarla, certificando la cadena de custodia de las cámaras. Con todo ello, el juez dictó orden de alejamiento inmediata, formuló cargos por maltrato a menor y coacciones, y remitió el caso a fiscalía. Emily quedó bajo custodia exclusiva de Miguel, con seguimiento de servicios sociales y terapia, y se fijó fecha de audiencia para la acusación formal. Aún intentaba decir algo, sus ojos suplicaban a Miguel, pero Daniel y los otros oficiales la escoltaron firmemente por las escaleras.
Las luces rojas y azules de los coches patrulla de afuera parpadeaban a través de las ventanas, proyectando colores surrealistas y caóticos en las paredes blancas de la casa. Miguel se paró en el porche delantero, un brazo sosteniendo a Amelie cerca, el otro cerrado en un puño. Vio la figura de Rebeca desaparecer en las luces cegadoras. El alivio se extendió por su cuerpo, pero estaba mezclado con una profunda y abrasadora ira. Ira por haber dejado que esto continuara por demasiado tiempo, por su propia ceguera. Pero ahora había terminado, su hija estaba a salvo. Después de esa noche desgarradora, el hogar de Miguel cayó en un silencio desconocido. No más la voz de Rebeca, no más pasos suaves en la noche. Amelie durmió profundamente en los brazos de Miguel por primera vez en meses. No se acurrucó ni se sobresaltó en su sueño. Miguel se quedó sentado allí, sosteniéndola, su mirada fija en el espacio vacío que tenía delante, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, Miguel fue a la comisaría. John Mellor y Daniel Brooks ya estaban esperando. Rebeca estaba detenida en la sala de interrogatorios. Al principio, mantuvo un silencio pétreo, negándose a cooperar. Se sentó allí, mirando fijamente a la nada, su cara fría y desafiante. Señorita Adams, dijo Daniel, poniendo una tableta sobre la mesa y presionando play en el video que Miguel había grabado. Esto es lo que captamos de la cámara dentro de la casa de Miguel. ¿Le gustaría verlo de nuevo? Los ojos de Rebeca se movieron hacia la pantalla y el cambio en su cara fue inmediato. De desafiante, se volvió pálida y finalmente a una visible desesperación. Aún así, no dijo nada. John Mellor habló a continuación, su voz tranquila pero autoritaria. También hemos revisado la cuenta bancaria conjunta que comparte con Miguel. Ha habido grandes transacciones inusuales, dinero transferido de la cuenta durante un periodo prolongado de tiempo. Tenemos pruebas de abuso infantil y malversación financiera. No podrá negar esto. Ante eso, los hombros de Rebeca temblaron. La batalla había terminado. Sabía que no había escape. Bajando la cabeza para que su cabello cayera hacia adelante, ocultando su rostro, habló con una voz débil y apagada, pero lo suficientemente fuerte para que Miguel escuchara cada palabra de su confesión. Admitió haber desviado dinero de su cuenta compartida y haber abusado de Amelie. Dijo que se había sentido presionada para interpretar el papel de la madrastra perfecta, que estaba celosa del vínculo entre Miguel y Amelie y que quería que Amelie la escuchara más. Esas admisiones no hicieron nada para aliviar el dolor de Miguel, pero al menos sacaron la verdad a la luz. El caso fue rápidamente llevado ante el fiscal del condado de Charleston. Con claras pruebas en video, el testimonio de Miguel y, lo más importante, la confesión de Rebeca, el juicio avanzó rápidamente. Los crímenes de Rebeca ya no podían ocultarse. Fue sentenciada a 8 años de prisión por abuso infantil y malversación financiera. Miguel no asistió al juicio. Nunca quiso volver a ver el rostro de Rebeca. En su lugar, eligió pasar ese tiempo con Amelie. Miguel pidió una larga licencia en el trabajo y llevó a Amelie a la casa de su abuela en Asheville, Carolina del Norte. La pequeña y acogedora casa estaba anidada entre colinas verdes ondulantes, lejos del ruido de la ciudad y de los dolorosos recuerdos que habían dejado atrás. En los primeros días, Amelie todavía estaba asustada. Se sobresaltaba con ruidos fuertes, sus ojos a menudo se movían por la habitación con cautela. Aún se aferraba con fuerza a su oso de peluche y solo dormía si Miguel estaba justo a su lado. Pero lentamente, bajo su cuidado suave y el amor incondicional de su abuela, las heridas de Amelie comenzaron a sanar. Ella comenzó a hablar más, a reír más y a veces incluso salía corriendo al patio a jugar sin necesitar que Miguel estuviera justo a su lado. El tiempo pasó lenta pero constantemente, llevando consigo los suaves vientos de sanación que comenzaron a barrer las vidas de Miguel y Amelie. Los meses en Asheville bajo el techo de su abuela fueron como una medicina rara y preciosa.
El coro matutino del canto de los pájaros, el olor a tierra húmeda después de la lluvia y la paz de las montañas gradualmente calmaron las cicatrices invisibles en el corazón de Amelie. Al principio, cada sonido fuerte, ya fuera el estruendo de un camión en la carretera o el trueno rodando en la distancia, hacía que Amelie se estremeciera, sus ojos se movían con miedo. Miguel siempre estaba allí, recogiéndola en sus brazos, susurrándole palabras de tranquilidad. La llevaba a pasear por los bosques, señalándole diferentes pájaros y flores silvestres. Le leía historias todas las noches y cantaba las viejas canciones de cuna que Sara solía cantar. Lentamente, los ojos de Amelie se volvieron menos cautelosos, sus sonrisas eran más frecuentes y ella comenzó a hablar más sobre las pequeñas cosas de su día. Miguel también comenzó a encontrarse a sí mismo de nuevo. Pasó tiempo escribiendo, plasmando sus pensamientos y emociones enredados. Se unió a un grupo de apoyo para padres solteros, un lugar donde podía compartir su historia y escuchar a otros. Se dio cuenta de que el dolor era universal y que la comprensión podía ser un poderoso bálsamo. Una tarde, mientras las hojas de arce comenzaban a volverse de un rojo brillante, Miguel decidió que era hora. Amelie necesitaba enfrentar el pasado, suavemente, a su manera. Amelie, dijo, sentándose a su lado mientras ella dibujaba una imagen de la casa de su abuela, ¿qué tal si mañana vamos a visitar a tu mamá? Emily se detuvo, sus ojos se levantaron hacia los de él. Un destello de miedo pasó por ellos, pero fue rápidamente reemplazado por la curiosidad. ¿Visitar a mamá? Sí, asintió Miguel. Ella está en un lugar muy hermoso. ¿Te gustará? Al día siguiente, Miguel y Amelie condujeron hasta el cementerio. Era un lugar pacífico, ubicado en una suave ladera con vistas a un exuberante valle verde. La tumba de Sara yacía debajo de un extenso roble, sus anchas ramas proyectaban una sombra fresca sobre la lápida. Alrededor de ella, Miguel había plantado un pequeño jardín de rosas blancas, las favoritas de Sara. Amelie caminó a su lado, su pequeña mano agarrándola de él. Cuando llegaron a la tumba, ella se detuvo y miró la inscripción tallada en la piedra, Sarah Thompson, amada esposa y madre. Miguel se arrodilló y colocó suavemente un ramo de rosas blancas en su base. Hola, Sara. Emily y yo vinimos a verte. Amelie soltó su mano y se acercó a la lápida. Se estiró, tocando suavemente las palabras amada madre. Una fina niebla de lágrimas nubló sus ojos. Mamá, su voz era tan pequeña que era como un susurro del viento. Miguel se sentó a su lado, envolviéndola con su brazo. Ella está aquí, Amelie, murmuró. Siempre está en tu corazón y en el mío. Emily se volvió hacia él. Mamá está feliz, papá. Miguel sonrió, cálido y gentil. Está muy feliz, cariño. Siempre ha querido que tú también seas feliz. Amelie se agachó, recogió un pétalo de rosa blanca caído del suelo y lo colocó en la lápida. Luego miró a Miguel. La extraño. Yo también la extraño, dijo Miguel, su voz se quebró un poco, pero nos tenemos el uno al otro y ella siempre nos estará cuidando. Mientras se alejaban, Miguel miró hacia atrás a la tumba de Sara. El jardín de rosas blancas brillaba bajo el sol de otoño, un símbolo de amor duradero y de la vida que continúa. Se dio cuenta de que enfrentar el dolor no significaba que desaparecería, pero se haría más ligero, dejando espacio para la esperanza y la paz. La vida continuó. Rebeca estaba enfrentando todo el peso de sus consecuencias legales. Miguel ya no seguía ninguna noticia sobre ella. Su único enfoque ahora era Amelie. Sabía que ella llevaría algunas cicatrices, pero creía en el poder del amor y del tiempo. Una tarde, mientras Miguel estaba sentado en la sala leyendo, Amelie entró sosteniendo un nuevo libro de historietas. Papá, ¿me lees esto? Miguel la miró. Sus ojos ya no tenían miedo, eran claros, brillantes y llenos de la inocencia de una niña. Su sonrisa era amplia y genuina, ya no forzada. Pudo ver el cambio en ella,
no solo en la superficie, sino en lo más profundo. Estaba comenzando a confiar en la vida de nuevo, a creer en el amor. Dejó su libro a un lado y le abrió los brazos. Claro, cariño. Mientras leía a Amelie, Miguel de repente se dio cuenta de algo. La vida, como un libro, tendría sus capítulos tristes, sus capítulos llenos de pruebas. Pero lo que importaba era cómo pasábamos la página, cómo enfrentábamos lo que había sucedido y cómo escribíamos los siguientes capítulos con coraje y esperanza. Él una vez había sido un trabajador en su campo, pero ahora su mayor batalla era proteger a su hija y reconstruir su vida. Miguel miró el rostro de Amelie, absorta en la historia. Sabía que el camino hacia la curación aún era largo, pero no estaba solo. Tenía a Amelie, el amor de su familia y las profundas lecciones de vida pagadas con dolor. Lecciones sobre mantenerse alerta, sobre depositar la confianza en las manos correctas y, sobre todo, sobre nunca rendirse cuando alguien a quien amas está en peligro. Sostuvo la mano de Amelie con fuerza, su corazón lleno de paz y profunda gratitud. Un jardín de esperanza había comenzado a brotar en sus corazones, y Miguel supo que no importaba lo que sucediera, siempre estaría allí para proteger y amar a su hija. La primera primavera en Asheville llegó tan suavemente como un aliento cálido. Brillantes narcisos amarillos comenzaron a florecer a lo largo del camino hacia la casa de su abuela, su suave fragancia se extendía por el porche. Miguel se sentó en una silla de madera afuera, sus manos descansando holgadamente en sus rodillas, observando a Amelie correr por el patio con el pequeño perro que su abuela había adoptado recientemente del refugio. Emily se reía más estos días, pero de vez en cuando las sombras de la tarde se extendían por el césped, Miguel todavía la encontraba sentada en silencio, agarrando su oso de peluche, sus ojos distantes. Ya no interrumpía esos momentos. Entendió que algunos miedos no desaparecen después de solo unos meses. Son como heridas profundas. La superficie puede haberse curado, pero debajo de la piel todavía hay un dolor sordo cada vez que el viento cambia. Una tarde de marzo, Amelie llegó a casa de la escuela con un dibujo. Mostraba un amplio jardín con un gran árbol en el centro, que proyectaba sombra. Debajo de él, un hombre y una niña regaban flores juntos. «Somos nosotros, ¿verdad?», preguntó Miguel, tocando suavemente los trazos de crayón verde. Emily asintió. «Y a este árbol lo llamo el árbol seguro. Aquí todo está a salvo». Miguel se quedó en silencio por un momento, luego se dio cuenta. Para un niño, la seguridad no eran solo puertas cerradas o distancia del peligro. La seguridad era tener a alguien que se parara frente a ti cuando los vientos se levantaban. Era saber sin lugar a dudas que no importaba lo que sucediera, no te quedarías solo. Esa noche, después de que Amelie se durmió, Miguel tomó el dibujo y lo enmarcó. Lo colgó justo al lado de su escritorio, no para recordarle el pasado, sino para hacerse una promesa: ese jardín seguro no existiría solo en el papel. Recordó algo que un viejo amigo del trabajo una vez le dijo: algunas batallas las ganas con estrategia, otras las ganas simplemente porque te niegas a rendirte. Miguel entendió que la vida era igual. La pérdida, la traición, el miedo, todo eso podía hacer que una persona se cerrara. Pero si aún tenías suficiente amor para abrir la puerta a un nuevo día, entonces aún tenías la oportunidad de vivir plenamente. Unos meses después, Amelie plantó una fila de margaritas blancas alrededor del árbol seguro real en el patio. Ella cuidó cada planta joven por sí misma, quitando cuidadosamente las malas hierbas, regándolas, y una mañana, cuando Miguel salió, vio a Amelie parada allí, su cabello alborotado por el viento, sonriendo brillantemente bajo el dosel verde. «Creo que este árbol va a crecer rápido, papá». Miguel sonrió. «Sí, y nosotros también». En ese momento, supo que las cicatrices permanecerían, pero ya no serían cadenas que los retuvieran. Se convertirían en parte de la historia, un recordatorio que hizo que padre e hija atesoraran aún más la paz que ahora tenían.
Porque al final, la felicidad no se trata de olvidar lo que pasó, se trata de encontrar una manera de florecer incluso después del invierno más duro. Los pétalos de crisantemo alrededor del árbol seguro estaban en plena floración, pintando un rincón del jardín de oro. Emily se había acostumbrado a despertarse temprano con su abuela para regar las plantas, mientras que Miguel había colgado un columpio debajo del roble donde a menudo se sentaba a leer mientras vigilaba a su hija. Una tarde de junio, mientras las cigarras comenzaban su zumbido constante, la abuela recibió un extraño paquete. Esa noche, incapaz de sacarse de la cabeza las últimas semanas, los ladridos del perrito hacia el callejón al atardecer, las sombras fugaces y ese susto en los ojos de Emily, Miguel no pegó un ojo. Al amanecer tomó una decisión, reforzaría la seguridad y no dejaría que nadie se acercara a su hija sin que él lo supiera. A la mañana siguiente, llevó a Emily a la escuela temprano. Antes de que ella entrara, se agachó para que estuvieran al nivel de los ojos. Emily, si un extraño te habla o intenta tomarte una foto, ¿qué haces? Yo le diré a una maestra, luego correré a buscarte. Esa es mi chica, dijo Miguel, alborotándole suavemente el cabello. Solo quiero asegurarme de que sepas que hay puertas que solo yo puedo abrir. Esa tarde, llamó a Daniel Brooks. La conversación fue corta pero suficiente para que Daniel entendiera. Pondremos vigilantes en el área, dijo Daniel por teléfono. Nadie se acercará a Emily sin que lo sepas. 3 días después, un coche patrulla sin distintivos comenzó a estacionarse cerca de la puerta de la escuela a la hora de la salida. A lo largo de la cerca trasera de la casa de la abuela, Miguel instaló una cámara con sensor térmico. También arregló la verja de madera que conducía al callejón, reemplazando las bisagras y añadiendo un pesado candado de acero. Emily no sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo notó que su padre a menudo se paraba en el porche por la noche, con los ojos fijos en la carretera distante. Pero podía sentir una cosa, cuando él estaba allí, todo en el jardín, los crisantemos, el árbol seguro y ella misma, estaban a salvo. Una tarde, mientras Miguel revisaba la grabación de la cámara, Emily entró sosteniendo su oso de peluche. Papá, creo que el árbol seguro necesita otro guardián. ¿Un guardián? Miguel sonrió. Sí, así si alguna persona mala se acerca, lo protegerán. Miguel asintió. Yo seré esa persona. Emily pensó por un momento, luego sacudió la cabeza. No, creo que yo debería ayudarte. Su mirada se suavizó, una mezcla de ternura y orgullo. De acuerdo, seremos 2 guardianes. Afuera, la brisa de verano llevaba el aroma de los crisantemos a la casa. En algún lugar, las sombras aún podrían estar observando, pero dentro de este hogar, 2 guardianes estaban listos. Y Miguel supo que nunca permitiría que esa puerta segura fuera rota de nuevo. La historia de Miguel y Emily no es solo un viaje para desenmascarar a alguien que se escondía detrás de la apariencia de familia. Es un recordatorio de que a veces el peligro no viene de afuera, sino del mismo lugar que creemos que es el más seguro. Un trabajador puede estar acostumbrado al ruido de la ciudad, pero mirar directamente el miedo en los ojos de su hija y confiar en su propio instinto, esa es una batalla más difícil que cualquier otra en el trabajo. Nadie nace sabiendo exactamente qué hacer cuando alguien a quien aman está siendo lastimado. Pero lo que importa es tener suficiente amor para no quedarse en silencio y suficiente coraje para no darse la vuelta. ¿Y tú, si fueras Miguel, habrías actuado antes? ¿Alguna vez has ignorado un presentimiento solo para arrepentirte? ¿Y si tú o alguien que conoces está cargando un secreto que tiene demasiado miedo de contar, recuerda esto, nadie debería tener que soportarlo solo. Estoy aquí, leyendo cada palabra que compartes y escucharé, de verdad escucharé.